Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать на нашем постоянном воскресном. Hola, queridos amigos. Estamos aquí para saludarles este domingo en el webinar. Como acostumbrado con nosotros, Simeon Vinokur, Mijael y el profesor Laime. Vamos a decir preguntas. Hay muchas preguntas hoy. El tema es cómo elegir un camino sin sufrimiento. Tenemos muchos grupos hoy, hay traducciones a 20 lenguajes. Легитимно, да, абсолютно четко. Вот, например, Катя из Полтавы пишет. Я просто хотел позже задать вопрос, но раз уже... Es una cuestión muy egoísta cómo elegir ese camino del sufrimiento. Quería preguntar, dice Simeon, yo vivo en un estado de constante odio hacia mí mismo porque siento que es como la destrucción propia. ¿Cómo puedo salir de este infierno? Rav Lightman, obtenemos estas respuestas muy seguido. Tienes que encontrar una manera para vivir. De otra manera, no vas a tener odio hacia ti mismo. Нас учится, она знает, для чего, как и как реализовать себя. Я не знаю. Вот Катя спрашивает. Я скажу вам откровенно, товарищ. ¿Estudia con nosotros esta persona o no? Вы будете все время идти. То и в пути вы будете все время... Disculpen, no se traduce bien, amigos. Les diré honestamente, amigos, dice Rav Lightman, incluso en el camino, cuando estás trabajando en el camino, tú también vas a sentir que no estás haciendo lo suficiente, que vives una vida en vano. Y esto te va a empujar hacia adelante. Así es que trabajar con el pie izquierdo o derecho y así siempre vas a sentir que no hiciste suficiente, que no vale la pena caminar hacia adelante. Yo no estoy prometiendo ese dolor. Esos sufrimientos son necesarios para que la persona viva. De otra manera, no habría estímulos. Un estímulo es como esa vara que solía golpear al burro para que caminara hacia adelante. Sabemos que es un burro. Y lo mismo con nosotros, necesitamos un estímulo. Por eso el estímulo ahora son los sufrimientos. Sí, por supuesto. Y luego tú ves cómo salir, cómo saltar de esto. Simeón, entonces usted ve que es un acercamiento correcto, un tema correcto, cómo salir de los sufrimientos, Rav. Sí, esto es lo único que nos interesa, la persona. Может руководствоваться какими-то более высокими, может быть, целями. Но в каждый момент времени, когда он... Estamos hablando de una persona, quien sea que esté en ese proceso. Cada persona está siempre experimentando estas cosas. Cómo continuar, y cuando él descubre el siguiente grado, él ve que está muy distante. Y es usualmente esto más confuso. Tú tienes que entender que ese es el camino. Menos 5 más 5. Abajo menos 6, arriba más 6. Por lo tanto, cada grado. La persona está más asciende más de acuerdo a este crecimiento. Crecemos de acuerdo a esta espada. Vamos en esta ola. Si queremos movernos efectivamente. Disculpen, amigos, hay doble traducción al inglés y de muy mala calidad. Tenemos que caer en estos ascensos y descensos sin cancelarlos, tomar en consideración, tener el apoyo de qué hacer. Sí, la pregunta es,
cómo movernos hacia adelante gracias a la Kabbalah. И они подслащаются. Это считается Rav страданием. Lightman, no es sufrimiento, es una fuerza de desarrollo necesaria. Tú no sientes que son sufrimientos, tú sientes, tú los percibes como, Но это падение у меня вызывает сладость, los предвкушение. percibes como sufrimientos de amor. Es de un estado donde yo siento una conexión con el Creador. Y luego este descenso me ocasiona dulzura para el siguiente estado. Lidia de Noruega pregunta, ¿qué hacer cuando entiendes que tú caes al camino del sufrimiento pero no puedes cambiar tu naturaleza? Но это No, si está conectada con nosotros, entonces no hay salida del camino del sufrimiento. Quizás no está completamente finalmente, pero ya no es el camino del sufrimiento. El camino del sufrimiento es cuando la persona está desconectada de un maestro, пытается увернуться в любую de сторону, cualquier а его cosa с одной стороны бьют, que indica alguna meta para él. Entonces él obtiene golpes, tal como un animal, y entonces él intenta evitarlos света, который мы вызываем на себя. en orden de dirigirse Вместе hacia adelante. Ese es el camino del sufrimiento. в центре нашего объединения ¿Hay algún otro camino? Pregunta каким образом Moshe, el camino del amor. Cuando nos unimos entre nosotros, entonces obtenemos la luz, la fuerza de la luz que nos muestra cómo desarrollarnos juntos. En esa constante unidad para que eso sea grandioso. Moshe, pero los sufrimientos como enfermedades, desempleo, guerras, todo eso, cambios. испытывать во всех этих внешних страданиях, как войны, нет работы и Todo прочее, esa meta cambia. ты начинаешь ощущать в них Puedo decir que todo es reemplazado. к тебе. Tú comienzas a sentir en ellos была такая гладкая жизнь. Очень много que было las relaciones personales con el Creador, su actitud. страдания умели связывать. Nosotros podemos ver que Bala Sulam tuvo muchos sufrimientos, И одновременно в связи donde pudieron conectar todo este sufrimiento con el Creador y gracias a estar en estos sufrimientos y al mismo tiempo en la conexión con el Creador, trabajarían efectivamente de la manera correcta. Moshe, es decir, usted no dice que los sufrimientos desaparecerán. упадническое Rav, es reemplazado когда у físicamente. меня еще нет того, что я бы хотел, к чему я стремлюсь, но я знаю, что я иду к этому пути. Я Es reemplazado как человек, con algo который que está basado en la meta. к чему Yo sé Смотрите, как que voy Валентина en contra de esto. Пылевого Рога. Она пишет: всем привет. Сенька. Я страдаю и благодарю Творца за мои страдания. Это верный подход? Pero tengo tormentos очень трудно понять. y estoy agradecido al Creador por mis sufrimientos. ¿Es la manera correcta? Это может быть верный подход, если Rav, yo no sé, es muy difícil entender de estas palabras, благодарить Творца pero de hecho за то, sí. что Он вызывает в ней какие-то страдания, которые Sí, правильно tú puedes dar направлены. gracias, Только она должна испытывать в этих estar страданиях. agradecido por el hecho que Él te ocasiona sufrimientos Даже если мы будем, y даже мы que ella solía moverse y entonces tiene que sentir dulzura en ello sin importar. к биологам, то они тоже говорят, что Incluso si ощущение pedimos страданий или исследование страданий или a наслаждений в un мозгу, doctor, los biólogos dicen también que esta sensación de sufrimiento то есть в мозгу это en el вызывает cerebro, фактически один и тот же процесс. los sufrimientos y placeres dan el mismo resultado en el cerebro. Страдания. Это мазохизм, я такого не понимаю. То есть это как? Потому есть эта разница, Moshe, entonces, что я ¿qué es algún tipo de masoquismo? ¿Cómo puede sufrir y отрываю disfrutar? цель, Rav, la cuestión es que se está desconectada de la meta страданий от того, каким образом я их ощущаю. Так же, как я y el significado del sufrimiento, представляю себя, свое тело, одна de la manera en операция, como lo siento, и при этом благодарю de la врачей, misma manera которые como, это делают. Ну что ж, мы видим в нашем мире, за все надо платить. como si voy a hacer una cirugía y agradezco a los doctores por ello. Усилиями, энергией, Y que tú tienes que pagar por todo. Это понятно, да? Tiene que haber un pago por esfuerzo, sufrimiento. Страдает. Даже если Moshe, esto solo si usted ve la meta, ¿cierto? страданиями.
Он понимает, Cuando el что это cabalista ve его la meta, настоящая природа, от которой он должен избавиться, и тогда не будет Rav, страдать. él no siente el sufrimiento, él entiende que esta es la naturaleza. То есть человек знает, что его операция освободит от недуга какого-то страшного. Y mientras que está saliendo tú sufres, Senka, es decir, la persona sabe que Это уже, конечно, не страдание. es liberada de alguna cierta enfermedad o es curada y sabe que hay una mitigación. Подразумевается под страданиями. Rav, esto por supuesto no es el mismo sufrimiento Страдание que sienten. настоящее — это Otra pregunta, entonces, ¿a qué se refiere usted con sufrimiento exactamente? Preguntan de algún lugar de Rusia. Rav, es la desconexión del Creador. опять-таки в La этом persona siente своем que él fue ощущении separado del Creador y otra vez ощущает, что он оторвался. То есть это уже не это уже en su sensación de desconexión con el Creador, él siente que ha sido desconectado. No es lo mismo, no es una desconexión. у него нет таких мыслей. Вот. En Но comparación con la человек, persona который solo ощущает, caminando en la у него calle, él нет no tiene esos pensamientos. настоящему каббалисту нет большего страдания. La persona siente de esta manera. Вот я тут замечаю вопрос. Un cabalista real no tiene обязан был задать. ninguna mejor Моисеев из Ростова-на-Дон razón para hacer в esto. тяжелейшем психологическом состоянии несовместимом с жизнью. Это полностью лишает дееспособности. Полная... Senka, В чем вы? una pregunta. Estoy en un estado psicológico diferente que espero que la muerte realmente me desconecta Я бы сказал, en indiferencia. должен ¿Cuál es la solución? начать что-то Рав, yo срочно diría, делать и заполнить себя tú tienes que все свое время как какой-то работой, деятельной. hacer algo inmediatamente По y llenar todo tu tiempo con algún tipo de по trabajo. передаче другим своих знаний, по Algún trabajo que участию hacer с con остальными, допустим, в подготовке к educación, поиску, по обработке educar a otros, материалов. В общем, tomar parte en la operación del Congreso это самое эффективное con todo mundo. вообще действие, когда человек Ellos siempre están haciendo algo. просто поднимает себя. Да. La cosa más Из efectiva. Москвы Лиана спрашивает, если я уже осознанно выбираю путь познания, вместо Una пути pregunta de страдания, Moscú, высшие Leonara правила está дают preguntando большие помехи на si пути создания гармоничных отношений ya с estoy Господом, eligiendo создания el camino семейного correcto en el духовного camino del союза. Как sufrimiento. относиться к помехам? В принципе, Когда любая Junto con как ello, относиться к помехам. se me dan disturbios en mis relaciones con los hombres. ¿Cómo es que yo Я занимаюсь, puedo... пришла помеха, что я делаю с ней? Первое мое действие. Un segundo, se cortó. Во-первых, надо оценить, что это за ¿Cómo debería relacionarme con estos disturbios? спектр помех. Rav, tienes que analizar qué es este obstáculo. Hay muchos diferentes obstáculos. Tú tienes que entender que siempre de la misma fuente del Creador y que nos dirige, jalando a la persona hacia el Creador para que se sobreponga a este obstáculo y llegue al Creador. Si es que si yo siento obstáculos, disturbios, lo siento cada día muchas veces. El trabajo principal para mí es conectarme el obstáculo y el Creador para que el obstáculo esté entre nosotros. Sin importar el hecho de que exista, yo me conecto con ellos. Pregunta, lo primero que debe decir es no hay nadie más aparte de él. La persona llega a casa, su esposa le dice toma tus cosas, lárgate de aquí, y su primera acción es mi querido, quiero agradecerte por proveer ese obstáculo para mí en mi camino. Pregunta, entonces primero digo, no hay nadie más aparte de él, incluso si yo no lo siento, Rav, sí, por supuesto. Cuando te das cuenta de esos obstáculos correctamente, entonces tú obtienes la oportunidad para sentirlos correctamente y luego tú los llevas a cabo. E incluso se vuelve esto más difícil. Así es que no esperes para que se ponga más fácil, va a ser más y más difícil, pero vas a obtener las fuerzas necesarias
para entender esto. Pregunta, entonces, ¿es una sola pregunta? ¿Hacer una acción? ¿Con eso comenzar? No hay nadie más aparte de él, tomo mis cosas y me voy. ¿Sí? Es como tu ángel, es como tu representante celestial. Tienes que acordar hacer todo para estar junto a este representante. Pregunta, es decir, el odio es el lugar del trabajo. Al menos que ella te diga que vivirá contigo. Si tú dejas el grupo, entonces ella no está entre ti y el Creador, ella está entre... No es un buen ángel, es un ángel malo, el cual... que quiere llenar su ego, tomar las malas y decir muchas gracias, me iré. Eso es todo. Но зато ты уходишь с ощущением того, что ты сделал правильный выбор, и что ты найдешь... Hubo una pregunta que no se tradujo, pero tú vives con la... No se entendió. Pregunta, usted siempre repite ese enunciado que dice, lo último es desconectarse de la familia, por supuesto, dice el rap. Sí, por supuesto, estoy en contra de esto. Con mi personalidad, la personalidad de mi esposa, se puede haber puesto peor. Pregunta, ¿cuánto tiempo tienen juntos? Hoy yo tengo 70 y estamos casados desde los 25, entonces 45 años. Pregunta, ¿entonces ha estado usted pasando todo con ella? Sí, así era. Es la garantía del cielo. Pregunta, ok, hay otra pregunta, ¿la persona por sí misma o esto está pasando de lo alto? Perdón, no se está entendiendo bien, amigos. Nada es hecho entre nosotros, todo viene de lo alto, de la única fuente. Estudiamos que hay una luz que es opuesta al deseo y tenemos que tomar y conectarla propiamente, utilizar nuestras intenciones, nuestro deseo que adquiere la intención de otorgar y luego estará en un contacto real. Y ahí es donde cada cosa sucede de desconexión completa entre la luz y el deseo. Nuestro mundo en el inanimado, vegetativo, animado. En esos grados hay una unidad relativa y las personas también llegan a esto, a esta corrección relativa, y ahora todo lo que queda es un solo grado. Este es el que tenemos que alcanzar. Y hay muchos problemas aquí. Con la familia, niños, trabajo, gobierno, desempleo, todos los problemas que incrementarán ahora y se multiplicarán y serán agregados juntos. Tenemos que entender solo nuestro balance en la conexión entre nosotros. Podemos balancear todas estas cosas. Y luego la naturaleza completa alrededor de nosotros, dentro de nosotros, llegará a la unidad, al balance. Y sentiremos que estamos en un balance entre estas fuerzas, el deseo y la intención, y se volverá con la intención que conecta entre nosotros el deseo y la luz. Pero nosotros estamos en las intenciones. Alguien pregunta, entonces digamos que todo viene del Creador, ¿cómo es que nosotros podemos
En la parte de las fuerzas, justificar que Él es bueno y benevolente. Как творящего добро Творца мы оправдать не можем до тех пор, пока мы находимся в нашем эгоизме. Como un buen comienzo, nosotros no podemos justificarlo. Я выигрываю эгоистически No podemos hacer esto hasta и que получаю какое-то эгоистическое наполнение, мне хорошо. yo sé que Сделаю правильный анализ, я увижу, что это egoístamente obtengo algún tipo de llenado y siento bien y estoy en el análisis correcto y yo siento que esto fue malo para mí. если я получаю вместо No наслаждения le puedo agradecer, no puedo bendecirlo. то я тоже не могу Si благодарить. recibo en lugar de placer Но golpes, если я уже как каббалист и tampoco puedo ощущаю agradecerle. эти удары как указание Si soy un cabalista y siento estos golpes como приблизиться к Творцу, una indicación, como un llamado эти удары оцениваю para совсем acercarme al по-другому. Creador, entonces И тогда я уже analizo estos golpes completamente diferente. прихожу к Y состоянию, luego когда я его благодарю за это. То есть я llego a un estado donde le усиливаю agradezco этот por esto. ремень, которым он меня бьет. Вот так-то делается. Все зависит от Beso осознания. este palo con lo que me golpea. Todo depende en la clarificación de la meta. Пока я Y estos golpes siento solo en el punto. с эгоизмом. Как только я начинаю Solo mientras todavía me asocio con el ego, me identifico con el ego. как мой, Tan pronto como paro de sentir el ego который приходится по нему. como al ser algo que tiene que ver conmigo, dejo de sentir los golpes. Esta es la bestia que está junto a mí y yo soy un humano y este es el animal. Él siente los golpes y yo no. Когда ты будешь отделен от Si es que para alcanzar tal estado donde tú te desconectas de este animal, de este ego, а животное будет страдать. el humano en ti Этого оно, как пишет estará en deleite y el animal estará en sufrimiento. А почему Tal como Balasulam dice, es para lo que fue hecho la bestia. именно страданием животного он поднимается над ним. Вот говорим, ладно, о человеке о самом, но вот снова Виктория. Pregunta de Rusia, pregunta, ¿la persona debería estar feliz con el sufrimiento bestial? Частый вопрос. Если Бог есть, Ahora, то porque gracias a él se vuelve un hombre. допускать горе. Pregunta Víctor, pregunta que por qué las personas sufren más y no han de ser culpadas de nada. El mundo está lleno de sufrimientos Ты не можешь оправдать. y el 90% de este sufrimiento tú no puedes justificarlo. Вот правильно, что ему так Solo algunas veces tú sientes que украл, убил, причинил какое-то горе. tú людям, и вот tú его robaste сейчас algo, схватили, поволокли и так далее. tú hiciste que alguien más sufriera То есть, когда ты ощущаешь что страдания эти на земном y te уровне, cortan они приведут к какому-то исправлению или un segundo. восполнению какой-то справедливости. Так? То есть, в общем-то, к исправлению, к наполнению. Llegará a un cierto de justicia, de corrección, hacia la corrección, hacia el llenado, Какого-то вот такого проступка и так далее. a sanar Мы этого не понимаем, потому что страдания de tal приходят acción. вообще-то не за проступки наши земные. Pero nosotros entendemos que los С sufrimientos детьми с маленькими. suceden Страдания посылаются женщинам, детям, ну, людям, которые вообще, они еще и не успели, может быть, ничего сделать. se les envían a las mujeres y a los niños no de acuerdo a lo que han hecho. Quizás ellos no han tenido la oportunidad de darse cuenta de sus errores o no han hecho nada malo. Ellos solo existen, pero cuando estamos hablando de los estímulos, un estímulo es Вот это и проблема, что мы не ощущаем, почему нас надо покалывать. Эти покалывания очень es el серьезные. punto de la vara con la que golpeas a este burro y nosotros sentimos. И так далее. Посмотри, что делается вообще во всем мире. Это для кого огромное sentimos que estamos siendo количество страданий, empujados por которые esto? в итоге суммируются, Hay mucho sufrimiento en el mundo, и которое вынуждает это общее желание pero estamos juntos en este deseo general начинать понимать y nos invita a ser más sabios, для какой-то миссии. a entender que está siendo creado Именно ощущение, bajo la sumisión. именно Es exactamente la sensación то есть бесцельности страданий, именно отсутствие esa sensación понимания источника, de que no hay
punto sin sentido del sufrimiento, entender la fuente de esto, por qué esto es hecho. Tiene que haber alguna razón, que hay algún odio aquí. ¿De dónde viene esto? Sus razones. Que se dan con ese signo de interrogación, nos ayudan a clarificar la meta y después llegamos a la meta correcta. Todos los sufrimientos, mujeres, niños, personas ancianas quizás por el pasado. Cuando algunas veces tú piensas que una persona está sufriendo por alguna razón, todos los sufrimientos son enviados a nosotros en orden de alcanzar su significado. Todos los sufrimientos que tenemos no es como una restitución, es solo por alguna razón. Это методика? Страдание – это не исправление. Entonces, ¿ese es uno de los medios para el avance? Это вознаграждение человеку. Sufrimiento no es corrección. Sufrimiento es un regalo, es una recompensa. Porque gracias a esto, Él ascenderá. De otra manera, no lo harías. Si va hacia la meta, entonces, ¿por qué no? Por supuesto, todo es opuesto. Si el sufrimiento te ocasiona morir, como entonces no... Pregunta solo si eso entiendo del momento que me trae. Rav, si no entiendes, entonces eres un animal. Нельзя сказать. Вот сегодня мы говорим с другой точки зрения. Нельзя сказать, что страдания приходят к нам как доказательство. Tú no puedes decir, estamos hablando del lado opuesto. Tú no puedes decir que el sufrimiento viene como un castigo. Tenemos que verlo como un ego mayor revelado, una luz mayor que se revela pero no entra en el ego. Mira, este es tu ego. Y aquí, en este ego tienes la luz. Но на каком-то определенном расстоянии от эгоизма. На каком-то определенном... Esta luz brilla, pero solo de una cierta distancia del ego. На каком-то определенном расстоянии. Cierta distancia, lejos del ego. Написать? По-русски? Pregunta, ¿podemos escribir aquí luz, ego, cada cosa? Свет. Свет. Это эгоизм. Luz. Свет светит издали на эгоизм. Так, есть вот это вот расстояние. Он не входит. La luz brilla de lo alto en el egoísmo y no entra. Вот это, entonces el ego siente el sufrimiento. Оно эквивалентно страданию. Está distante. Es equivalente a los sufrimientos. O al dolor. Чем меньше это расстояние, тем больше боль? Да, конечно. Понятно. Dolor. То есть чем больше приближается свет, тем больше боль. Pregunta. Очень интересно. La distancia es más pequeña y... ¿No se entendió? Por supuesto, dice el Rav. Si es que ahora... Pregunta, ¿y la luz es el creador? Rav, sí, no importa, no podemos sentir decir luz, no. Dejémoslo así. ¿De dónde? ¿A dónde te toma esto? Tú comienzas a pensar cómo es que yo evito este dolor. Tú comienzas a encontrar maneras de evitarlo para proteger tu ego, escudarlo, hacer algo especial aquí quizás en orden de para que la luz
No que no brille, quizá cerrar tu cerebro, no pensar en nada. Puede haber personas que tomen drogas o beban alcohol o escapen en algún tipo de ciencia, deporte, no importa. Escapar el significado de la vida. Las luces revelan el significado de la vida y ahora comenzamos a pensar cómo escapamos. Y lo comenzamos a entender, que sin este dolor no seríamos capaces de alcanzar esta luz. Tengo que comenzar a pensar, ¿qué hago con esto? Trabajaron las preguntas. Tenemos que comenzar a pensar cómo tomamos un paso hacia adelante hacia él. Cómo asegurarnos que esta luz pueda entrar en mí. Otra vez no traduce una pregunta. ¿Qué significa eso? Otra vez esto significa que entonces tengo esta cierta situación. Tengo aquí un signo de interrogación. ¿Qué hago conmigo mismo? ¿Cuál es el significado del sufrimiento? ¿Cómo es que yo lo evito? Esto gradualmente me hace darme cuenta, encontrar la solución a través del método de cómo es que uno puede librarse de esto, de esos sufrimientos. Llega la Kabbalah del amor de los amigos, porque ellos se sienten vacíos en este mundo. Ellos en esas vidas previas fueron a través de todo tipo de problemas, dolores, obstáculos. Y en esta vida ya han sentido que en general ellos sintieron sufrimiento de la soledad, del vacío, perdón. Pregunta, ¿es verdaderamente son tormentos estos que ocasionan preguntas impresionantes? Que la persona ha estado enferma, muy enferma, y esto lo trajo a estudiar la Biblia, y ahora la sabiduría de la Kabbalah. Pero a veces no es un problema. Solo intenta que la luz brille en ti. Todos los problemas vienen del hecho que está hecho para ti, pero no pueden brillar en ti. Pregunta, es decir, si yo avanzo en esto, ¿mis problemas se empequeñecen? Rab, no, ellos no necesariamente se vuelven pequeños, más pequeños. Pregunta, entonces, ¿para qué necesito esto, Rab? Ellos necesitan dirigirte hacia la luz. ¿Qué tanto puedes volverlos en tu conexión con la luz? Les escribí aquí en este diagrama el ego. Tienen que insertar esta vara en su egoísmo y se le llama el estímulo. Что человек, который движется вперед, он благодарит в абсолютно равной мере и за плохое, и за хорошее. Это значит, он двигается. La persona que se mueve hacia adelante está agradecido tanto por el mal como por el bien. Así que tú te estás moviendo hacia el Creador directamente. No importa qué viene a ti, lo bueno y lo malo, tú estás agradecido por ambos. Uri de Chilán pregunta si este camino del tormento, entonces ¿para qué salto en ello? Claro, sí, egoístamente, porque tienes que ascender por encima del inanimado. Tienes que estar por encima de tu ego. Existir en un sistema diferente, el sistema de otorgamiento. Una persona de Alemania pregunta, entonces, esto es difícil porque las mujeres no
no животное состояние, поэтому мы не можем... disfrutan el nacimiento. Rav, sí, pero ellos se olvidan. Estos son estados animales y con ellos no podemos hacer nada. Скажите мне. Ну, это и в Библии сказано, что в боли будешь рожать детей. Но потому что не Entonces, может быть ¿por qué hay tales tormentos, tales dolores al nacer? Claro, eso está escrito en la Biblia, que в этом, tú sufrirás en в нашем el мире. Как ветви, да? parto, porque no puede haber То, что это вы говорили, un parto sin sufrimiento. Es когда como, они соединяются вместе, организуют вместе, es como el какое-то almuerzo новое en nuestro соединение, mundo. они испытывают боль. Каждая из них обязана Y cuando las иметь personas se свое reúnen juntos para влияние и intentar reunir подчиниться estas nuevas, противоположной. Таким esta образом, nueva создать conexión, какой-то конгломерат, какое-то соединение cada uno de ellos противоположных свойств. И тогда возникнет siente какой-то материал. А que если жизнь tiene que возникает, cancelarse обмен, то есть hacia esta cosa más grande. обмен я тебе, ты мне, и так, и сяк. То есть Y cuando la vida включается aparece, вообще, это cuando всё la luz похоже на aparece, боль. es esta interacción que da. можно это сказать, что то, что вы говорили, что это рождение следующей духовной ступени, оно Всегда. через боль проходит. Да, как бы. всегда, потому что ты обязан приподняться над Pregunta, собой. ¿puede decir que el nacimiento siempre sucede durante el dolor? Как каббалист работает с Rav, siempre, страданиями, porque которые tienes que elevarte por он encima меняет del свои ego. привычки, думает по-другому. Они его меняют. Pregunta, ¿cómo los cabalistas Они его меняют. А куда se ты? relacionan con sufrimientos, cambian sus hábitos, piensan diferente? Rav, ellos cambian. Все могу сказать только одно. Бывают, конечно, страшные падения, Todo lo que которые puedo decir выбивают es человека, делают из него que животное. por supuesto hay mayores Ты descensos лежишь, и все. И ничего. que vuelven a la persona en un animal completamente y tal vez hay veces que tú eres literal, solo ahí sentado, acostado, alguien te Ты puede, даже не ответишь. alguien te puede У decir, тебя даже нет сил ответить. te puedo decir que si no abres tus ojos yo seré capaz de matarte. Y tú no tienes ninguna fuerza para responder o reaccionar de alguna manera o llevar a cabo alguna reacción en ti. No hay reacción. Y Затем, в общем, Y entonces, он привыкает. Он понимает, что так надо. Он очень быстро la persona se реагирует. acostumbra, él Он, entiende que не así es como отрывается tiene que от ser. коллектива. Él reacciona muy Это помогает rápidamente. ему сразу же No se desconecta del colectivo, del с grupo. каждым Esto le permite a muy rápidamente эгоизма, болезненным в той или иной степени. tomar toda revelación no placentera del ego. От чего-то, от кого-то, он правильно отреагирует. И устремляется. Esta ayuda y reacciona apropiadamente. Тут же это Entonces él se dirige hacia la воздействие conexión. исчезает, обращаясь в свое положительное. Y entonces esta influencia no placentera desaparece. Él siente la buena, la opuesta, la buena influencia, e inmediatamente él recibe la siguiente que se vuelve otra vez no placentera. Делают его Pregunta, entonces, ¿sufrir fortalece a la persona? ¿Lo hace más, no sé, quizás más hombre? ¿Lo hacen más? No hay fuerza. La persona Творца. У него только в каждый момент времени есть no hace ninguna fuerza, lo obtiene todo del Creador. более того, а силы у него Siempre свои puede никакой. elegir, es relativo Сила y no más света, que сила esto. желания, Y él no tiene ninguna fuerza de sí mismo. находится между ними, и они как жернова его перетирают. Так что у него нет сил. Es que es como el deseo, la fuerza. А единственное, что это то, что он накапливает Él no tiene ninguna fuerza в por sí mismo. аккумуляторе, в группе. Он накапливает все, что сделал для... Y estos sufrimientos, И тогда эта сила, она помогает. en este receptáculo externo en el grupo, él recolecta todo lo que ha hecho para ellos y luego esta fuerza les ayuda. Свои родные, близкие. Почему? Ну, потому Hay una что они на тебя pregunta могут больше всего воздействовать. de mientras más grandes sean los dolores para aquellos que están cercanos a ti. ¿Por qué? Claro, sí, porque ellos son quienes te influencian más. Именно от близких. Конечно. Именно они тебя направляют, да? Конечно, конечно. Hay otras personas que Дети, внуки. obtengo esta influencia de ellos.
какая разница есть от того, кто на меня воздействует. От жены, от детей немножко больше, от внуков. Hacia la esposa, las personas cercanas a ti, los Где niños, находится вот nietos. это культ управления, вот эта природа или кто там творец сидит, вот он знает точно, как кому что дать. Если ¿Dónde en general es la pregunta? 70 лет Está ese control del creador que sabe cómo darle a todos. 7 billones de personas. ну да, каждому подстроить ситуацию, это ж вообще... Существует две силы Por всего лишь. supuesto que no hay un hombre en la nube. Сила желания. И они работают все время одно Solo hay dos для fuerzas того, чтобы привести себя к равновесию. que solo están trabajando la una en contra de la otra en orden de balancear a cada Эта una. система, Y no когда más. существует свет и желание, Después de que este sistema ha sido вот с одной enviado стороны cuando la luz y el deseo идет existen, свет, tenemos una и luz с другой стороны напротив него направлено желание, создано желание, желание hemos получать, decidido que el deseo es creado, el deseo es recibir. желание отдавать. Y aquí el deseo de otorgar. Ничего больше не надо. Ничего. Надо No только necesitas nada más. создать такую схему, Todo lo que necesitas es которая бы их crear уравновешивала. В tal которой бы sistema они entre ellos приводили бы que себя balancee entre ellos. оба. Так, оба приводили бы себя. Так, приводили бы себя к правильной сумме. И не более того. Ambos alcanzan Эта сумма, la suma правильная, correcta она juntos. называется как? ¿Y esto corrige algo? Экран. ¿Se le llama? ¿Cómo se le llama? Preguntan. Слияние. Вообще свет действует на это Adhesión. желание, если он напрямую Свет действует на это желание, он приводит желание получать к... Он приводит желание получать к... La luz influencia подобно отдаче. el deseo. Sí, la luz influencia este deseo y hace que este deseo alcance un estado que donde cuando es equivalente al otorgamiento, resulta que la luz existe en la misma medida, así es como solía ser, y Желание отдать. deseo recibir es como si se transformara en un deseo de otorgar. Вот и все. И возникает их слияние. И ничего больше нет. Поэтому, когда эти две силы Y luego сталкиваются esta adhesión aparece y no hay nada más. друг против друга, да? Cuando estas dos Когда fuerzas касаются друг против друга, между ними начинает возникать все, что приводит их к están la una de la otra, слиянию. Не, я спрашивал, кто определяет? Вот, допустим, страдание это общее. Никто не определяет. todo lo que Сами эти две силы между собой таким образом pregunta, pero ¿quién decide? Никто не Claro, no, определяет. nadie define nada. Estas fuerzas trabajan entre ellas. Это все происходит внутри Pregunta, hay todo tipo de fuerzas que... должна быть запущена, Segundo, и se дальше cortó она el идет audio. сама вперед. Никто в этом не принимает никакого участия, никто не решает никаких проблем. Проблема только одна, чтобы этот Nadie en плюс, este mundo который здесь есть, entiende nada. Nadie resuelve el problema, solo hay un минус, который problema. здесь есть, Este más они que пришли existe к acá соглашению y между este menos que está acá. Получается, все детерминировано и нет возможности изменить? Ничего, кроме твоего участия, когда ты своим намерением помогаешь им сблизиться между Todo собой. está planeado y nada cambia. Ну, мое Raf, tu participación, tú ayudas a acercarse, el más y el menos. Вы все время говорите, Уподобиться свойству отдавать. Pregunta, si es que yo necesito вы говорите все время суммирование их. reducir entre este rojo, volverte similar a... Вот желание отдавать, вот кверху. Porque se está hablando de una suma, pregunta Senka, y solo tengo que dirigirme ahí. El deseo de recibir. На это, на вот это желание отдавать. Да. А вы говорите, вот все это суммируемое. А суммировать, не суммировать, когда не сливаются, Dirigirme significa cambiar el deseo. становятся подобными. Claro, no, porque estamos hablando de una suma de conectarlos entre ellos. Практически. Тяжело.
А вот вопрос такой. Люди Sí, de alguna manera sí, cuando se vuelve... спрашивают Татьяна из России. Может ли произношение вслух и внутри себя, что есть Pregunta, только pero las Творец, personas quieren la fórmula. защита Esa es la от pregunta. или это Cuando yo digo Нет, не только removerlo, психологически. Так устроен человек. Давайте ¿esta puede все ser время algún говорить cierto о tipo de том, escudo en contra на все de случаи los жизни disturbios себя, o не надо кричать. es algo На psicológico? все случаи жизни No, говорить, no, что no, нет no, никого, es psicológico. кроме него. Tenemos Вы que не decir que no hay nadie más представляете, aparte чему de вас él. только это не научит. No importa qué esté sucediendo. А почему нет? Это не Cuando tú мантра, comienzas это a verlo de esa просто manera, no puedes тупо. imaginarte qué tanto te va a enseñar esto. Pero entonces usted recibe esta fórmula. чувственно входишь. Не чувственно только. Ты Perdón, dice el пытаешься amigo, esto suena como un mantra. любое физическое состояние мира No solo en с la его источником. emocionalmente, Нет pregunta. никого, кроме него. Rav, no solo emocionalmente. Tú comienzas a conectar cada estado en el mundo, cada situación. Интересный вопрос. Татьяна No hay задает, nadie а más помощь aparte de él. страдающему Y entonces, человеку esto es lo que va a llevar a больному cabo. является ли помехой для страдающего? Pregunto, puedo preguntar una pregunta interesante. ¿La ayuda para la persona que sufre es también un cierto disturbio? Rav, no, porque ha sido creado. Она правильно реализуется в помощи другим. Ну, еще раз просят все-таки из Тулуза. Similaridad con la luz Тут superior. страданий, оба приносят страдания. Я не понимаю разницы. В чем она? Он еще раз, в общем-то... Pregunta a las personas, preguntan si los sufrimientos pueden ser ambos, del bien y del mal, y ambos traen sus tormentos, entonces no entiende la diferencia. Quizás pueda usted agudizar un poco más entre las diferencias de estos dos caminos. Если я или меня силы ведут, ну вот как говорил Рабаш, да? Вот Rav, берет si yo estoy человек siendo guiado, como decía el Rabash, la persona, sí, и Rabash mi вставляет в maestro, живот другого человека. Вот так вот si la посреди persona toma un cuchillo вываливаются кишки его наружу, человек умирает. y corta Да? el estómago de И alguna ты платишь persona, деньги. Я él сегодня lleva a cabo разговаривал с одним esta cura. человеком, который должен проходить здесь в Израиле операцию. Там, я не знаю, $30 000 или сколько. Даже больше, я думаю. Он приехал, и он такой радостный, что он нашел... Esa persona está gastando, no sé, $30,000, algo así. Y él viene aquí, está feliz que ha llegado acá y está contento de esta operación. Почему тот человек, Y está pagando de esta cirugía y aún así él está feliz. не просил и не ¿Por qué la платил, persona? а этот просит и платит? Ну, объясните мне. Ну, цель, он видит Como se obtuvo a nosotros, pagó y no pagó. Все Entonces определяется explícame. наличием цели. Важность, Так? да, цель. Ну, что Pregunta, ¿por qué él ve una cierta Он meta? спрашивает, какая разница в Sí, señor, страдании? dice Rab, Если todo я se страдаю, define de acuerdo a la meta. Entonces, этот si человек, alguien está сколько он preguntando, сегодня, он доволен, он счастлив, что он завтра идет на операцию. pregunta, él dice, ¿cuál es la diferencia en los sufrimientos? Rab, esta es la diferencia, porque mañana él va a cirugía, А тот человек, porque debido a esto es que él va a vivir. забрали. Он живет внутри этих страданий. Да. Y esa persona que su vida es tomada, Поэтому и здесь все зависит от того, как ты оцениваешь страдания. Они тебя ведут к жизни или они у тебя aquel que забирают жизнь? tiene este estómago abierto, Так я могу пример с su террористом. sufrimiento, esta vida se te está tomando de ti o se te está dando una vida. Конечно. Им дают То же самое, так? Конечно. Никаких проблем нету? Нету никаких проблем. Пожалуйста, будьте Через террористами. секунду он будет ощущать себя в раю. Да, Por supuesto, и вот por так supuesto, no hay тебя problema. две, молодые девицы там и так В чем далее. тогда путь света, в чем разница? Для него это тоже как бы... Для него это Inmediatamente Света считает, он считает так, que en el cielo él, считает. a él se le dan 72 mujeres jóvenes. Pregunta entonces, ¿cuál es Много таких теорий, когда cuál es el camino de la vida para él? A veces el camino de la vida para él. родины. это не важно. Hay muchas teorías como está en el mundo, Готовы страдать, donde las personas dejan su tierra. Конечно. Больше. Может быть, предположение. Но Каббала говорит не об этом, кстати говоря. No Она говорит, traduce ты должен подготовить себя que к тому, proveen a la persona para el чтобы идти sufrimiento действительно на сближение, на соединение. que hacen que la persona sufra por placeres futuros. Затем ты не будешь Pero la Kabbalah te dice que te tienes que preparar para la adhesión verdadera. рождения в следующем мире. Y entonces así tú no vas a recibir recompensa en el mundo, una recompensa en el mundo por venir. No, no, tu animal no tiene nada que ver con esto. El hecho de que tú existes ahora y que te asocias con tu cuerpo animal
Eso no es verdad, eso no es un estado real. Tú no tienes que hacer esto. Si tú alcanzas un estado completamente diferente cuando tú sientes y descubres que existes en un mundo de estas fuerzas que dibujé acá en el diagrama y tú sientes que este mundo existe, que no te asocias con tu cuerpo y demás, que tu cuerpo es solo separado como pedazos de piel, que no tiene nada que ver con esto. Solo tu alma que está en adhesión con estas fuerzas. Y este día se le llama el jardín del Edén, del cielo. Y tenemos que alcanzar ese estado donde no quieres matar, sino que es ese estado de de París preguntan, religiones dan nacimiento al infierno y se volvieron ciegas. Por supuesto, te da una percepción de un significado de la vida, la religión. De hecho, la religión fue creada, primero judaísmo, cristianismo y luego islam, como un resultado del rompimiento del templo, por decirlo de alguna manera. Pregunta, ¿para qué fue creado eso? El propósito de la religión es una representación material de un camino espiritual dentro del ego. Pregunta, ¿pero eso era necesario? Claro, eso era necesario en orden de preparar a toda la humanidad para un verdadero ascenso espiritual. Si es que ellos aparecen en su religión, luego los cancelamos y llegamos al estado verdadero. Pregunta, entonces, ¿por qué rezamos egoístamente? Rezamos. Esta es la plegaria. Y nada más. No estamos pidiendo por nada más. Pregunta Tatiana, pregunta de Rusia. Ella busca por la fórmula. Yo sé que las 10 sefirot, si puede repetir los 10 sefirot, puede ser como un escudo para los disturbios. Claro, no, nada de esto, solo si tú trabajas con el grupo, entonces tú trabajas con el grupo correcto y esto te dirige hacia la manera correcta para... Nada como esto, no hay mantra, nombre de luces te va a ayudar. Pregunta, hay otra pregunta, si el camino del sufrimiento... Van a disminuir, Rab dice, no. ¿Estoy haciendo algo mal? Pregunta el anfitrión. Rab, no hay nada de esto. Los cabalistas... No hay nada especial. Ellos existen en un nivel diferente de percepción. Disculpen, no se entiende bien la traducción. Están preguntando, yo nunca estudié... Segundo, se cayó la de... ¿Está correcto? ¿Está en lo correcto? Si trabajamos en tales condiciones, en las maneras como existimos, que nos reunimos juntos, tanto como sea posible, en tal comprensión entre nosotros. Радик из Узбекистана спрашивает, если я не чувствую чужих страданий, я черствую... Y no vamos a sentir ningún sufrimiento. Tenemos una pregunta, si yo no siento esos tormentos de alguien más, entonces ¿voy a fallar o...? Los sufrimientos del grupo, tu sufrimiento general con el grupo, en buscar conexión con el Creador. No hay nada más, ya sea que tú quieras la luz
Вы называете это различными una o la otra. словами, там страдания всякие. Se le Отсутствие llama света — это не esto страдание. con diferentes palabras, Если у тебя sufrimientos, есть три falta желания, de vida которые, es в принципе, sufrimiento. готовы его принять, готовы его абсорбировать в себе, этот свет, наполниться им, но ты не делаешь этого усилия. Si чтобы tú estás наполниться им, preparado para, si te твое estás желание preparando светом, para, это ощущается как страдание. si el Kli está listo para tomar la luz, si tú no lo sabías, Каббалист, он меняет ли мир коррекция каббалиста? entonces se siente como un sufrimiento. Как и всех остальных, конечно, меняет. Вот, расширяя географию, Манухуэлва из Испании спрашивает, таким образом, чтобы избежать Cuando un страданий, colista, я должен свободно оторваться от el эгоизма. mundo lo cambia, Да, прекрасная формулировка. Естественно, отрыв от se le страданий, pregunta si me voy a desconectar de mi ego libremente. отрывом от эгоизма. Андрей из Екатеринбурга Sí. спрашивает, если уходит мешающая материальная La desconexión de los помеха, sufrimientos, eso это lo новая помеха, но уже духовная. lleva a cabo por la desconexión. Preguntan si hay los disturbios desaparecerán. ¿Eso es ayuda o es preparación para una distribución del Ram? Nosotros no sabemos. Блиц, может быть, нет? Да, Еще рано. у нас вопросов полно. Может быть, пару объявлений. Те, кто не записались на наш Pregunta, hay muchas preguntas. 17 января Queremos movernos hacia algunos anuncios, aquellos que todavía no se han registrado, a nuestros estudios Кроме того, de enero. вопросы на протяжении всей недели. El 17 de enero tenemos nuevos cursos. Сообщество «Спроси каббалиста», можно там задавать вопросы, общаться друг с другом. También tú pueden hacer preguntas en el link que verán ahora. Правда, набралось много-много вопросов. Pregunta al cabalista. Сделаем блиц. También nuestro maestro será capaz de responder. Si es que hay muchas preguntas, quizás preguntemos a Alexander, ¿cómo decirle a la persona? Если он зациклен только на продолжении своего рода, пускай делает детей, и ничего им больше не надо в жизни. Una persona simple significado. Если он считает, Si él что está продолжать род и только, enfocado en la reproducción, si él cree que tiene que vivir como un animal, tal como continuar существование. con estas generaciones, o Человек создан для другого. Он создан для того, чтобы выйти из животного состояния в состояние la души. persona, el humano, Александр, crea para salir del estado animal y entrar en el alma. окружение, в котором не смог себя удержать, Alexander, не пожалел. 4 años, no toqué el alcohol, pero en Año Nuevo llegué a un estado en el cual bebí mucho. ¿Es por eso por mi entorno o mi debilidad? Употреблял и держал. Ra no habla nada, Сергей спрашивает, что есть человек? Тело животное, которое solo движет continúa эгоизм. Душа — это то, к чему стремится. evitándolo. А я, кто я? Sergei pregunta, Никто. Ты находишься между тем и ¿qué es этим. lo que la persona? Абсолютно четко. Очень хорошо, но это непростое определение. То есть ты подвешен, да? Ты Prav, подвешен. él es nadie, tú estás entre los dos. No es una definición simple. Марина из Мельбурна. Можно ли против закона подобия свойств объяснить неготовым людям, что Каббала является решением? Es bueno que lo vea de esta manera. Ну как можно не готовым людям объяснить, что Каббала Pronto puede explicar sobre la equivalencia de forma que la Kabbalah es la solución para todos los problemas. о существовании Rav, ¿cómo lo explicamos a las personas que es la solución? такая часть Земли, No es где sencillo. страдания не ощущаются, кроме как у кенгуру. Покой такой полный. Да, вообще. Матвей из Оренбурга. А страдания, Y вызванные... no sienten ningún sufrimiento aparte de los canguros. Влияем на них своей агрессией, ненавистью, может быть, все эти Hay otra тайфуны, pregunta. цунами не зависят от людей совсем? Нет. Mientras que viene de la naturaleza, Система, она абсолютно полностью связана. Не todos los huracanes, eso no depende de las Все personas. эти части природы, они связаны между собой. Правильно. Человек влияет абсолютно на все остальное, потому что только у человека есть свобода воли. Так что мы определяем все. Todas las personas aceptan los otros niveles de la naturaleza Человек наверху пирамиды. porque él es el único que tiene la libre elección. Nosotros afectamos el clima también. Живая растительная животная природа ни на что не влияют. Они находятся под нашим... Pero te puede decir que, que esta es una pirámide, la persona está hasta arriba, en el tope de la pirámide. Sí, por supuesto, y todo está debajo de nosotros. Или духовными? Ну, Игорь уже еще спрашивает нас об этом.
No, совсем. Hay otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el sufrimiento materialista y el sufrimiento espiritual? Чем отличаются материальные страдания от Y Igor pregunta de esto. Va, querida, que venga, tienes que venir al Congreso. Contestarla. No hay diferencia. Tú no deberías Вот так это определяется. hacer una, Наверное, последний вопрос Владимира Мельникова. Почему в dibujar детстве alguna очень línea entre ellos. течения открываются позже? Es como diferentes Выходит, niveles. что людей вначале закабалили, а потом ведут как ослов в определенном Hay направлении, otra покалывая pregunta. их палочкой. ¿Por qué estudiamos, por qué no estudiamos la Sagrada Kabbalah en la infancia? Много страданий в своей жизни, и мы набрались это в предыдущих своих этих Sí, tenemos que alcanzar un cierto nivel de sufrimiento раскрываем каббалу для себя, hasta que todo el proceso de la evolución, y ahora revelamos la Kabbalah, и возможность исправления. es que el sistema correcto de existencia y oportunidad para corrección. Les deseo un buen año, les veo pronto. Bye.